El viejo autobús traqueteaba y gemía mientras recorría el sinuoso camino de tierra, levantando una nube de polvo rojizo que se adhería a todo. Dentro, el calor era sofocante, una mezcla del sol de la tarde y el aliento de demasiadas personas apretujadas en un espacio demasiado pequeño. Sentado en el último asiento, junto a una ventanilla con una grieta en forma de telaraña, estaba Tran Minh Hoang. A sus 68 años, su rostro era un mapa de arrugas profundas, curtido por décadas de sol y viento que no había experimentado, pero que su apariencia sugería. Vestía una sencilla camisa de algodón de un color indefinido entre el gris y el blanco, pantalones de trabajo gastados y un par de sandalias de goma baratas. A su lado, en el suelo, descansaba una pequeña bolsa de lona que había visto mejores días. Nadie le prestaba atención. Para los demás pasajeros, era solo otro anciano campesino que regresaba de la ciudad, quizás de visitar a sus hijos o de vender alguna magra cosecha. No podían imaginar que este hombre, con su aire humilde y su mirada tranquila perdida en el paisaje, había sido hasta hace poco el presidente del grupo Huang Long, un conglomerado multinacional con intereses en la tecnología, las finanzas y el desarrollo inmobiliario en todo el mundo. Había dirigido reuniones en salas de juntas de cristal y acero en Nueva York, Tokio y Londres. Había cerrado tratos de miles de millones de dólares con un simple apretón de manos, y su nombre había sido sinónimo de poder y visión estratégica. Pero todo eso pertenecía a otro mundo. Ahora solo era Huang, un hombre que regresaba a su lugar de nacimiento, el pueblo de Son Tui, después de casi 50 años de ausencia. Cuando el autobús finalmente se detuvo con un chirrido de frenos en la entrada del pueblo, Juan fue uno de los últimos en bajar. El aire del campo, aunque polvoriento, era más fresco y olía a tierra húmeda y vegetación. Se tomó un momento para observar. Son Tui, que significa montaña y agua. Hacía honor a su nombre. Estaba enclavado en un valle exuberante, flanqueado por colinas cubiertas de un verde intenso y atravesado por un río de aguas claras que brillaba bajo el sol. Era un paisaje de una belleza natural sobrecogedora. Sin embargo, a medida que sus ojos se ajustaban, la idílica primera impresión se desvanecía. El camino principal no estaba pavimentado, lleno de baches y charcos de agua estancada. Las casas a ambos lados, en su mayoría construidas con ladrillos de barro y techos de paja o tejas rotas, parecían cansadas y descuidadas. Vio a algunos niños jugando en el polvo, sus ropas raídas, y a un par de ancianos sentados en un banco de madera, con la mirada vacía y resignada. Una sensación de estancamiento, de pobreza silenciosa, flotaba en el aire, en agudo contraste con la vitalidad del paisaje circundante. Juan sintió una punzada de tristeza. Recordaba un Son Tui diferente de su juventud, un pueblo pobre. Sí, pero lleno de vida y comunidad. La gente trabajaba junta en los campos de arroz. Sus risas y canciones resonaban en el valle. Ahora, solo veía apatía. ¿Qué había pasado en todos estos años? Comenzó a caminar lentamente, su bolsa de lona colgando de su hombro. No se dirigía al centro del pueblo, sino hacia las afueras, siguiendo un sendero que recordaba vagamente. El sendero serpenteaba junto al río, y con cada paso, los recuerdos volvían a él. Recordaba haber pescado en ese río con su padre, haber corrido por esos campos con sus amigos. Pasó junto a un viejo árbol baniano, sus raíces aéreas colgando como las barbas de un anciano sabio. Bajo ese árbol, le había dado su primer beso a la que se convertiría en su esposa, la madre de sus 4 hijas. Ella ya no estaba, y ese pensamiento le trajo otra punzada, esta vez más aguda y personal. Finalmente, llegó a su destino una parcela de tierra de aproximadamente media hectárea, cubierta de maleza y arbustos espinosos. En el centro,
Los cimientos de piedra de una casa derrumbada apenas eran visibles bajo la vegetación. Este era el hogar de sus antepasados. Aquí era donde había nacido. Había regresado con un único y sencillo propósito: construir una pequeña casa, un jardín y pasar el resto de sus días en paz, reconectando con las raíces que había dejado atrás hacía tanto tiempo. Dejó su bolsa en el suelo y comenzó a caminar por el perímetro de la propiedad, sus manos apartando suavemente las altas hierbas. Estaba tan absorto en sus pensamientos, visualizando cómo sería el lugar una vez limpio y restaurado, que no escuchó los pasos que se acercaban hasta que una voz áspera y autoritaria rompió el silencio. «Oye, viejo, ¿qué crees que estás haciendo aquí?» Juan se giró. De pie en el borde del sendero había un hombre corpulento de unos 40 y tantos años. Tenía una cara ancha y rojiza, una barriga prominente que se asomaba por debajo de una camisa de polo ajustada y una expresión de arrogancia matona. A su lado había otros 3 hombres más jóvenes, con la misma apariencia de matones locales. Juan reconoció al hombre principal, no en persona, sino por el tipo de persona que representaba. En cada pueblo, en cada organización, siempre había alguien así. «Buenos días», dijo Juan con calma. «Solo estoy mirando esta tierra». El hombre corpulento, Li Ban Kwong, el jefe del pueblo, soltó una carcajada burlona. «¿Mirando esta es tierra comunal? Propiedad del pueblo. No es un lugar para que vagabundos como tú anden merodeando. Lárgate de aquí». La mirada de Juan permaneció serena, pero había un destello de acero en sus ojos. Se equivoca. Esta tierra ha pertenecido a la familia Tran durante generaciones. Yo soy Tran Minh Huang. Nací en esta misma parcela. Kwong entrecerró los ojos, evaluando al anciano de pies a cabeza. Vio la ropa gastada, las sandalias baratas, la bolsa de lona raída. Su expresión de desdén se profundizó. Claramente, este no era nadie importante, solo un viejo pobre que intentaba reclamar algo que no era suyo, probablemente con la esperanza de obtener alguna compensación. Era una táctica que había visto antes y que siempre aplastaba sin piedad. «¿Familia Tran?» espetó Kwong. «Los últimos Tran se fueron de aquí hace 50 años. Esta tierra fue absorbida por el colectivo del pueblo hace décadas. ¿Tienes papeles que demuestren lo que dices?» «Los papeles están en la ciudad, en la oficina de registros. Puedo traerlos», respondió Juan pacientemente. «No me vengas con cuentos», gritó Kwong, dando un paso adelante, invadiendo el espacio personal de Juan. «Veo lo que eres, un viejo estafador. Vienes aquí, ves una tierra vacía y crees que puedes reclamarla. En mi pueblo no». Mientras Kwong gritaba, algunos aldeanos que pasaban por el sendero se detuvieron a mirar. Otros salieron de sus casas cercanas, atraídos por el alboroto. Pronto, una pequeña multitud se había reunido. Kwong, sintiéndose envalentonado por la audiencia, elevó aún más la voz, interpretando su papel de protector del pueblo. «Miren a este hombre, todos, un forastero que viene a robarnos la tierra, nuestra tierra, la que usamos para el pasto comunal. Quiere quitarnos el pan de la boca». Era una mentira descarada. La tierra estaba completamente abandonada y cubierta de maleza inútil. Nadie la había usado para nada en años, pero los aldeanos, intimidados por Kwong y acostumbrados a obedecerle, comenzaron a murmurar entre ellos. Miraban a Juan con sospecha y hostilidad. «No quiero quitarle nada a nadie», dijo Juan, su voz aún firme pero ahogada por el creciente murmullo. «Solo quiero reclamar lo que es mío, por derecho». «Derecho. Tu único derecho es largarte de aquí antes de que te echemos a la fuerza», amenazó Kwong, su rostro ahora a centímetros del de Juan. Un joven de la multitud, envalentonado por el jefe del pueblo, gritó: «¡Sí! ¡Fuera de aquí! ¡Viejo ladrón!». Otro le siguió: «Vuelve al agujero de donde saliste».
Juan miró a la multitud. En sus rostros vio miedo, ignorancia y una crueldad nacida de la desesperación. No estaban enojados con él, no realmente. Estaban desahogando sus propias frustraciones en el objetivo más fácil y seguro que Kwong les había proporcionado. Entendió, pero eso no disminuyó el dolor de ser tratado como un paria en su propio hogar. Por favor, seamos razonables, intentó decir. Pero la razón había abandonado el lugar. Kwong le dio un fuerte empujón en el pecho. Juan, desprevenido y con el cuerpo envejecido, tropezó hacia atrás y cayó al suelo polvoriento. Su pequeña bolsa se volcó, derramando su modesto contenido, una botella de agua, un trozo de pan y un libro viejo. La multitud se rió. La humillación era total. «Te lo advertí», viejo, rugió Kwong, triunfante. Señaló el camino de salida del pueblo. «Ahora, lárgate y no vuelvas nunca más». Juan se levantó lentamente, ignorando el dolor en su cadera. Se sacudió el polvo de la ropa con una dignidad silenciosa que enfureció aún más a Kwong. Sin decir una palabra más, recogió sus cosas, las guardó en la bolsa y se la echó al hombro. Miró una última vez la parcela de tierra de sus antepasados, luego a la cara de Lee Ban-kwong y finalmente a los rostros de la gente del pueblo que lo habían repudiado. No había ira en su mirada, solo una profunda y helada decepción. Se dio la vuelta y comenzó a caminar. Alejándose del lugar, la multitud lo siguió durante un trecho, gritando insultos y burlas. Alguien le lanzó un terrón de tierra que le golpeó la espalda, pero no se inmutó. Siguió caminando, con la espalda recta, hasta que los gritos se desvanecieron a sus espaldas. No se detuvo hasta que llegó de nuevo al viejo árbol baniano, fuera de la vista del pueblo. Se sentó a la sombra de sus ramas. El silencio del río a su lado era un bálsamo para el estruendo de la humillación. Su cuerpo dolía, pero era su corazón el que se sentía más magullado. Había esperado un regreso a casa, una bienvenida a la tierra de su juventud. En cambio, había sido tratado como basura, expulsado por un tirano local y por la misma gente a la que, en su ingenuidad, había esperado ayudar. Se quedó sentado durante mucho tiempo, observando el fluir del agua. El sol comenzó a descender, tiñendo el cielo de naranja y púrpura. El enfado inicial había pasado, reemplazado por una calma fría y calculadora. Lee Ban-kwong había cometido un grave error. No había humillado a un simple anciano indefenso. Había despertado a un dragón dormido. Finalmente, Juan metió la mano en el bolsillo interior de su camisa y sacó un objeto que contrastaba absurdamente con su apariencia, un teléfono satelital delgado y de aspecto anticuado. Un modelo antiguo pero increíblemente robusto y seguro. No lo usaba para las llamadas de negocios, era para emergencias, y esto, decidió, calificaba como una... Con dedos firmes, presionó un único botón de marcación rápida. El teléfono sonó una vez antes de que respondieran al otro lado del mundo con una voz profesional y respetuosa. «Señor presidente, ¿está todo bien?» Juan exhaló lentamente. «Nam, soy yo». «Señor, lo sé, su línea es prioritaria. Ha llegado bien. ¿Necesita algo?» Juan miró hacia el pueblo. Ahora una silueta oscura contra el crepúsculo. Una sonrisa helada, apenas perceptible, se dibujó en sus labios. «Hubo un pequeño problema en el pueblo», dijo, su voz tan tranquila como la superficie del río. «Prepara el protocolo tormenta silenciosa». Hubo una breve pausa en la línea, el único indicio de la sorpresa de su leal asistente. El protocolo tormenta silenciosa era el código de máximo nivel, reservado para crisis existenciales que amenazaban al núcleo de la familia o la empresa. Nunca se había utilizado. «Entendido. Señor,
respondió Nam, su voz ahora tensa con eficiencia. ¿Para quién? Sí, para los 4, confirmó Huang. Diles que su padre recibió una bienvenida poco hospitalaria y que es hora de que vengan a casa a aprender un poco sobre sus raíces. Colgó la llamada, se levantó, se sacudió el resto del polvo y miró una vez más hacia Son Tui. La noche estaba cayendo sobre el valle, trayendo consigo una oscuridad profunda, pero Huang sabía que una luz diferente, una luz cegadora y purificadora, estaba a punto de amanecer. La lección estaba por comenzar. En una oficina minimalista y segura en el corazón de Saigón, a cientos de kilómetros del pueblo de Son Tui, Nguyen Van Nam terminó la llamada con su jefe y mentor. Durante 30 años, Nam había sido más que el asistente ejecutivo de Tran Minh Huang. Había sido su sombra, su guardián, el ejecutor silencioso de su voluntad. Su rostro, normalmente impasible, estaba tenso, y sus nudillos blancos por la fuerza con que apretaba el teléfono satelital. Una bienvenida poco hospitalaria. Nam conocía el lenguaje de su jefe. El eufemismo era una señal de una ira tan profunda y fría que las palabras normales no podían contenerla. Y el protocolo, tormenta silenciosa. Era el arma definitiva, la opción nuclear que siempre habían esperado no tener que usar jamás. Significaba que se habían cruzado todas las líneas rojas. Se levantó y se dirigió a una terminal segura en su escritorio. Sus dedos volaron sobre el teclado, introduciendo una serie de códigos alfanuméricos. En la pantalla apareció una interfaz simple con 4 nombres. Junto a cada nombre, un indicador de estado que pasó de verde a rojo parpadeante. Con un último clic, envió un mensaje idéntico a las 4 destinatarias. El mensaje era breve, encriptado y brutalmente eficiente. Protocolo tormenta silenciosa. Activado. Su padre requiere su presencia. Detalles en canal seguro. En. La tormenta había comenzado a formarse, no con truenos y relámpagos, sino con 4 pulsos silenciosos de datos que cruzaron el globo en una fracción de segundo. A casi 13.000 kilómetros de distancia, en una sala de juntas en el piso 80 de un rascacielos de Manhattan, Elena Tran, la hija mayor, presidía la fase final de una adquisición hostil. A sus 38 años, era la imagen misma del poder corporativo, un traje de diseñador impecable, un peinado severo y una mirada que podía congelar el acero. Frente a ella, un equipo de abogados y ejecutivos sudaba visiblemente bajo su escrutinio implacable. Su oferta es inadecuada y su análisis de sinergias es, francamente, amateur, estaba diciendo Elena. Su voz tranquila pero cortante como un diamante. Tienen 24 horas para presentar una propuesta que no sea un insulto a nuestra inteligencia. De lo contrario, procederemos por la vía directa. Justo en ese momento, una discreta vibración emanó del delgado teléfono que descansaba boca abajo sobre la mesa. Era su línea personal, un dispositivo que solo Nam y su padre podían contactar. Todos en la sala sabían que nunca debía sonar. La mirada de Elena se desvió hacia el teléfono por una fracción de segundo. El ritmo de su discurso no cambió, pero algo en el aire de la habitación se heló. Terminó su frase. Se levantó con una gracia fluida y dijo: «Disculpen. Caballeros, ha surgido un asunto urgente. Mi equipo se pondrá en contacto con ustedes. La reunión ha terminado». No esperó respuesta. Salió de la sala de juntas y entró en su oficina privada, cuyas paredes de cristal ofrecían una vista panorámica de toda la ciudad de Nueva York. Cerró la puerta y leyó el mensaje. Su rostro, normalmente una máscara de control sereno, se contrajo en una mueca casi imperceptible. La furia que sintió no era caliente y explosiva, sino fría y pesada, como un bloque de hielo formándose en su pecho. Su padre, el hombre que le había enseñado todo,
El pilar de su universo había sido herido. Inmediatamente, llamó a su secretaria. Cancela todas mis citas para la próxima semana, incluida la reunión con la Reserva Federal. Prepara el jet. Destino Vietnam. Ahora. En Londres, en la caótica sala de redacción de Global News Network, Victoria Tran, la segunda hija, estaba en su elemento. A los 35 años, había construido un imperio mediático desde cero, con vaqueros, una camiseta y una energía nerviosa y crepitante. Se movía entre escritorios y pantallas, dando órdenes, cuestionando fuentes y reescribiendo titulares. «¡No! ¡No! ¡No!», gritaba, señalando una pantalla gigante. «La historia no es el ataque, es la respuesta fallida de la inteligencia. Quiero un análisis profundo en 30 minutos. Busquen a ese exagente del MI6 que tenemos en nómina». Su teléfono personal, idéntico al de Elena, vibró en su bolsillo. Lo sacó, leyó el mensaje y el torbellino de actividad a su alrededor pareció desvanecerse en un silencio distante. El mundo entero se redujo a esas pocas palabras en la pantalla. Se quedó inmóvil por un instante, su rostro endureciéndose hasta convertirse en una máscara de furia depredadora. Se subió a un escritorio, dominando la sala. «Escuchen todos». Su voz resonó con una autoridad que silenció instantáneamente el bullicio. «Olviden la historia principal. Todo se detiene, Johnson. Quiero que reúnas a nuestro mejor equipo de investigación encubierta. Los quiero listos para viajar en 1 hora. Harrison, dame todo lo que tengas sobre corrupción política y malversación de fondos en el sudeste asiático, a nivel local, en los últimos 10 años. Quiero una base de datos completa antes de que mi avión despegue». Un editor se atrevió a preguntar: «¿Qué historia estamos cubriendo?». «Victoria». Victoria lo miró, y sus ojos brillaban con una luz peligrosa. «Vamos a enseñarle al mundo lo que sucede cuando se meten con mi familia». En un tranquilo y opulento banco privado en Zúrich, Isabella Tran, la tercera hija, estaba en silencio absoluto. A los 32 años, era un genio de las finanzas, una hechicera de los mercados globales. Su oficina era un santuario de minimalismo y tecnología, con paredes cubiertas de pantallas que mostraban flujos de datos incomprensibles para la mayoría de los mortales. Estaba rastreando el movimiento de divisas de un fondo de cobertura deshonesto, anticipando su próximo movimiento para organizar una contraofensiva que lo dejaría en la quiebra. Para ella, el mundo no estaba hecho de personas, sino de activos, pasivos y puntos de apalancamiento. El mensaje de Nam apareció en una pequeña ventana en su pantalla principal. No reaccionó exteriormente, pero dentro de su mente analítica, todos los cálculos se detuvieron. Un nuevo problema, infinitamente más importante, había sido presentado. El amor por su padre era la única variable ilógica e incalculable en su universo ordenado, y la única que lo superaba todo. Cerró todas las ventanas de datos financieros. Abrió una nueva interfaz, una que daba acceso a herramientas de rastreo financiero mucho más oscuras y potentes. En el campo de búsqueda, escribió 2 palabras, Son Tui y Lee Van Kwong. Los resultados iniciales eran escasos, casi inexistentes en la escena financiera global. Un pequeño parásito, como había pensado. Una sonrisa fina y cruel se dibujó en sus labios. Bien murmuró para sí misma. Los parásitos son fáciles de matar. Solo hay que cortarles el suministro de sangre. Comenzó a teclear, sus dedos moviéndose con una velocidad y precisión asombrosas. Estaba trazando un mapa cada pequeña transacción, cada préstamo oscuro, cada cuenta bancaria local, cada conexión comercial, por insignificante que fuera. Estaba construyendo un arma financiera, diseñada no para ganar dinero, sino para aniquilar por completo la existencia económica de un hombre. Mientras tanto, en una exposición de arquitectura en Dubái, Sophia Tran,
La hija menor cautivaba a una audiencia de jeques e inversores con su visión de una ciudad sostenible en el desierto. A sus 28 años, era una arquitecta de renombre mundial, conocida por sus diseños que combinaban la belleza, la funcionalidad y un profundo respeto por el medio ambiente y la humanidad. Veí así, la ciudad no solo existirá en el paisaje, sino que se convertirá en parte de él, concluía, su rostro iluminado por la pasión. Un lugar donde la tecnología sirve a la comunidad y la gente puede prosperar en armonía con la naturaleza. El discreto zumbido de su reloj inteligente interrumpió los aplausos. Un simple vistazo a la notificación fue suficiente. La luz en sus ojos se apagó, reemplazada por una sombra de dolor y una furia protectora que sorprendió a quienes la rodeaban. Su conexión con su padre era la más abiertamente emocional. Se disculpó bruscamente, dejando el escenario ante la confusión de los anfitriones. En la privacidad de una sala contigua, leyó los detalles que Nam había enviado al canal seguro. Las lágrimas brotaron de sus ojos, pero no eran lágrimas de tristeza, sino de rabia. La imagen de su padre, un hombre que para ella era un gigante, siendo humillado y maltratado por matones ignorantes, le revolvió el estómago. Su mente de diseñadora comenzó a trabajar febrilmente, pero no en rascacielos o puentes. Vio el pueblo de Son Tui, vio las casas en mal estado, el camino de tierra, la pobreza que sin duda había sido el caldo de cultivo de la tiranía que había lastimado a su padre. Su dolor se transformó en una resolución feroz. No bastaba con castigar a los culpables. Tenía que arrancar el problema de raíz. Tenía que reconstruir. Llamó al jefe de su estudio. Reúne al equipo de desarrollo comunitario. Quiero un análisis completo del pueblo de Son Tui en Vietnam. Topografía, infraestructura, demografía, todo. Y empieza a diseñar. Quiero un nuevo pueblo, una escuela, una clínica, agua potable, granjas sostenibles. Quiero convertir ese pozo de desesperación en un modelo de prosperidad. Y lo quiero diseñado para ayer. Menos de una hora después de la llamada de Juan, las 4 hermanas se reunieron en una videoconferencia segura y encriptada. Sus rostros, proyectados en las pantallas de las demás, eran un estudio de furia controlada. Elena, como la mayor, tomó la palabra. No hubo saludos ni charla trivial. Informe de situación. Padre está físicamente a salvo, pero fue agredido y humillado públicamente. El agresor principal es el jefe del pueblo, Lee Van Quong. El objetivo es una rectificación total. Esto no es venganza, es justicia. Restableceremos el equilibrio. Isabella fue la siguiente, su voz fría como el hielo. Ya tengo un perfil financiero preliminar. Quong opera a través de una cooperativa local, usando préstamos para mantener a los aldeanos endeudados y sumisos. Tiene conexiones con una empresa de construcción de nivel de distrito y un par de funcionarios corruptos. Su red es frágil y está mal financiada. Puedo desmantelarla en 72 horas. La oscuridad es su aliada. Yo traeré la luz, intervino Victoria, sus ojos brillando. Mi equipo de investigación ya está en camino. Expondremos cada acto de corrupción, cada abuso. No solo lo arruinaremos a él, sino que haremos que sus protectores lo entreguen para salvarse a sí mismos. La presión mediática y pública será insoportable. Sofía, la última en hablar, tenía la voz temblorosa pero firme. Castigarlo no es suficiente. El pueblo está enfermo. La pobreza y la falta de esperanza son la enfermedad. Y Quong es solo un síntoma. Mientras nosotras lo destrozamos, yo diseñaré la cura. Reconstruiremos Son Tui desde los cimientos. Les daremos a los aldeanos una razón para tener dignidad y un futuro por el que luchar. Le mostraremos a nuestro padre que de la fealdad de este acto podemos crear algo hermoso. Elena asintió, una rara chispa de aprobación en su mirada.
Bien, un plan de 4 frentes. Isabela corta sus finanzas. Victoria destruye su reputación y su red de apoyo. Sofía construye el futuro. Yo coordinaré la ofensiva legal y estratégica general. Aterrizaremos en Vietnam en las próximas 24 horas. Sincronicen sus llegadas. Nos moveremos como una sola. La llamada terminó. En 4 ciudades diferentes del mundo, 4 mujeres inmensamente poderosas se pusieron en movimiento. Se cancelaron tratos multimillonarios. Se pospusieron reuniones con los hombres más poderosos del planeta. Se movilizaron equipos de expertos, y en las pistas privadas de 4 aeropuertos internacionales, 4 jets privados se preparaban para despegar, sus rutas convergiendo como las puntas de una lanza hacia un pequeño y desprevenido punto en el mapa de Vietnam. La tormenta silenciosa ya no se estaba formando. Estaba a punto de desatarse. Al día siguiente, una calma tensa se había asentado sobre el pueblo de Son Tuy. Ly Ban Quong se paseaba por la plaza del pueblo, sintiéndose más poderoso que nunca. La humillación pública del viejo forastero había servido como un recordatorio contundente de su autoridad. Había demostrado que nadie, absolutamente nadie, podía desafiarlo en su territorio. Los aldeanos lo saludaban con un respeto temeroso, sus miradas bajas y sus voces sumisas. Para Quong, este era el orden natural de las cosas. Se sentía invencible. Estaba a punto de entrar en la oficina de la cooperativa, su centro personal de poder y extorsión, cuando un sonido inusual captó su atención. Era un zumbido bajo y constante, un ruido de motores que no pertenecía a los tractores destartalados ni a las motocicletas ruidosas del pueblo. Todos los aldeanos que estaban cerca se detuvieron y miraron hacia la entrada del pueblo. Lo que vieron los dejó boquiabiertos. Una caravana de 5 vehículos negros y relucientes avanzaba lentamente por el camino de tierra. No eran coches ostentosos o deportivos, sino grandes y elegantes sedanes de lujo y 2 todoterrenos, todos del mismo color negro pulido que parecía absorber la luz del sol. Se movían con una gracia silenciosa y decidida, sus neumáticos anchos aplastando el barro y los baches con indiferencia. La visión era tan extraña en ese entorno rural que parecía una aparición de otro mundo. La caravana no se detuvo en la plaza, sino que continuó hasta la parcela de tierra abandonada, donde Juan había sido agredido el día anterior. Se detuvieron en perfecta formación, los motores apagándose al unísono. Un silencio expectante cayó sobre la multitud de curiosos que había comenzado a reunirse a una distancia prudente. Las puertas se abrieron. Primero, salieron 8 hombres altos, vestidos con trajes oscuros y discretos auriculares. No eran guardaespaldas musculosos y llamativos, sino profesionales tranquilos y vigilantes que se desplegaron rápidamente, asegurando el perímetro con una eficiencia que helaba la sangre. Su presencia no era agresiva, pero dejaba claro que cualquier intento de acercamiento no sería tolerado. Luego, de los sedanes, emergieron ellas, las 4 hermanas Tran. Elena fue la primera. Vestía un pantalón de lino color crema y una blusa de seda, su cabello recogido en un moño perfecto. Su rostro era una máscara de serenidad helada, y sus ojos recorrieron el lugar con una mirada de evaluación estratégica. Victoria la siguió, con el pelo suelto y unas gafas de sol de diseñador. Sus ojos parecían captarlo todo, cada rostro en la multitud, cada detalle del entorno. Isabela, con un vestido sobrio y elegante, sostenía una tablet y ya estaba analizando datos, completamente ajena al drama que la rodeaba. Finalmente, Sofía, con un atuendo más práctico de pantalones cargo y botas de trabajo, miró la parcela de tierra no con ira, sino con la visión de una constructora, su mente ya derribando la maleza y levantando un futuro. Ly Ban Quong las observó desde la distancia, con una mezcla de confusión y desdén.
¿Quiénes eran estas mujeres obviamente ricas, de la ciudad? Probablemente se habían perdido, o quizás eran turistas adineradas que buscaban una experiencia auténtica. La idea lo hizo sonreír con arrogancia. Ricas o no, estaban en su pueblo, y aquí, él era el rey. Decidió ir a ponerlas en su sitio. Se pavoneó hacia el grupo, seguido por sus matones habituales, esperando que su mera presencia fuera suficiente para intimidarlas. Pero las hermanas no le prestaron la más mínima atención. Estaban ocupadas dando órdenes a los equipos que ahora salían de los vehículos. Equipo de topografía. Comiencen con el escaneo láser y los drones, ordenó Sofía, su voz clara y precisa. Quiero un mapa tridimensional completo de esta parcela y de las áreas adyacentes para el mediodía. Inmediatamente, varios técnicos comenzaron a descargar equipos de aspecto futurista. Un dron despegó con un zumbido silencioso, elevándose sobre el pueblo. Otros instalaron teodolitos y estaciones de escaneo láser. Los aldeanos observaban con una mezcla de asombro y temor. Nunca habían visto tal tecnología. Equipo de auditoría, dijo Isabela, sin levantar la vista de su tablet. Diríjanse a la oficina de la Cooperativa Agrícola del pueblo. Su nombre es Lee Ban Kwong. Quiero un informe completo de sus libros de los últimos 5 años. Son discretos, pero exhaustivos. 2 hombres y una mujer con maletines de cuero asintieron y se dirigieron tranquilamente hacia la plaza del pueblo, ignorando por completo a Kwong, que se había quedado paralizado en su camino al verlos dirigirse directamente a su centro de poder. Equipo de investigación, despliéguense, dijo Victoria a un grupo de personas que parecían turistas casuales, con cámaras y cuadernos. Hablen con la gente, escuchen sus historias, averigüen todo lo que puedan sobre la vida en este pueblo. Ofrezcan ayuda, no dinero. Ganen su confianza. El equipo de Victoria se dispersó entre los aldeanos, sonriendo amablemente y comenzando conversaciones en voz baja. No eran periodistas agresivos, sino psicólogos sociales, expertos en extraer información con empatía. Kwong, viendo cómo su autoridad era completamente ignorada y su territorio invadido, sintió que la sangre le subía a la cabeza. Esto era inaceptable. Se plantó frente a Elena, quien parecía ser la líder. ¿Quién diablos son ustedes y qué creen que están haciendo?, espetó. Su voz un rugido. Están en propiedad privada del pueblo. Les ordeno que se vayan ahora mismo. Elena levantó la vista de los planos que estaba revisando con Sofía. Lo miró como si fuera un insecto molesto. Su voz, cuando habló, era tan tranquila que Kwong tuvo que esforzarse para oírla, pero tenía un peso que lo hizo sentir pequeño. Estamos ocupadas. Por favor, no nos moleste. La condescendencia lo enfureció. Yo soy el jefe de este pueblo. Yo doy las órdenes aquí. Les dije que se fueran. Intentó dar un paso hacia ella, pero uno de los hombres de seguridad se interpuso en su camino. Un muro silencioso e inamovible. No lo tocó, pero su mera presencia era una barrera infranqueable. «¡Llamen a los aldeanos!», gritó Kwong a sus secuaces, su rostro rojo de ira. «Vamos a echar a estos intrusos de la ciudad como hicimos con el viejo de ayer». Pero esta vez, algo era diferente. Los aldeanos no se movieron. Estaban hipnotizados por la escena. Por un lado, su tirano local, gritando y fuera de control. Por el otro, 4 mujeres tranquilas y poderosas, respaldadas por un equipo de profesionales silenciosos y una tecnología que nunca habían imaginado. La balanza del miedo comenzaba a inclinarse. La duda se instaló en sus corazones. ¿Y si estas personas eran más poderosas que Kwong? Al ver la vacilación de la gente, Kwong se sintió humillado y entró en pánico. Se volvió hacia Elena de nuevo, su voz llena de veneno. Creen que porque tienen dinero y coches bonitos pueden venir aquí y hacer lo que quieran. Este es mi mundo.
Aquí yo hago las reglas. Fue entonces cuando Elena decidió que el juego había terminado. Dio un paso adelante, y el guardia de seguridad se apartó a un lado. Se acercó a Kwon hasta que estuvo a solo 1 metro de él. Le quitó las gafas de sol a su hermana Victoria y se las puso. Miró fijamente a los ojos de Kwon y por primera vez, él sintió un escalofrío de verdadero miedo. La mujer que tenía delante no estaba enfadada. Estaba mucho más allá del enfado. «Usted no está en posición de dar órdenes a nadie», dijo Elena. Su voz era un susurro helado. «Ayer, usted y su gente agredieron y humillaron a un hombre anciano en este mismo lugar». El rostro de Kwon mostró un destello de reconocimiento, seguido de una mueca de desprecio. Ese viejo mendigo, ¿se lo merecía por intentar robar nuestra tierra? La sonrisa de Elena fue la cosa más aterradora que Lee Ban-kwon había visto en su vida. No tenía calidez, solo un filo cortante como el de una navaja. Ese viejo mendigo, como usted lo llama, tiene un nombre. Se llama Tran Minh Hoang. Kwon se quedó en blanco por un segundo. El nombre no le sonaba de nada. ¿Y a mí qué me importa? Elena se inclinó ligeramente hacia adelante, su voz bajando aún más, cargada de una intensidad que hizo que el aire crepitara. Debería importarle, porque nosotras... Hizo una pausa, permitiendo que el peso de sus siguientes palabras cayera con la fuerza de un martillo. Somos sus hijas. El impacto de esa frase golpeó a Lee Ban-kwon con la fuerza de un golpe físico. Retrocedió un paso, su rostro perdiendo todo el color. Sus ojos se abrieron de par en par, pasando de Elena a las otras 3 mujeres, viendo de repente el vago parecido familiar, la misma mandíbula decidida, los mismos ojos penetrantes. Un murmullo colectivo recorrió a la multitud de aldeanos. Las piezas del rompecabezas se encajaron en sus mentes, con un clic audible y aterrador. El anciano pobre y desvalido que habían insultado y apedreado, el hombre al que habían tratado como a un perro, era el padre de estas 4 mujeres que parecían diosas, que habían llegado en coches de lujo con ejércitos de expertos. El mundo de Lee Ban-kwon se vino abajo. El miedo, un miedo puro y paralizante que nunca antes había sentido, lo invadió, helándole la sangre y secándole la boca. Se dio cuenta del catastrófico error que había cometido. No había pateado a un perro callejero, había abofeteado al rey de la selva y ahora sus leonas habían venido a reclamar la deuda. Elena lo observó desmoronarse por un momento más, su expresión indescifrable. Luego, sin otra palabra, se dio la vuelta y se dirigió de nuevo a sus hermanas. «Sofía, muéstrame los resultados preliminares del análisis del suelo». Volvieron a su trabajo como si Lee Ban-kwon y su pequeño reino de barro y miedo hubieran dejado de existir. Para ellas, ya lo habían hecho. Él era simplemente un problema que estaba en proceso de ser eliminado. Aturdido y temblando, Lee Ban-kwon se quedó solo en medio del camino, el zumbido del dron sobre su cabeza sonando como una sentencia de muerte. La tormenta silenciosa no solo había llegado, ya lo había engullido. El sol de la mañana siguiente se alzó sobre un pueblo transformado. La atmósfera ya no era de apatía somnolienta, sino que crepitaba con una energía nerviosa, una mezcla de miedo, curiosidad y una emoción que nadie se atrevía a nombrar esperanza. Los equipos de las hermanas Tran ya estaban en pleno apogeo. El zumbido del dron de Sofía era ahora un sonido constante sobre sus cabezas, un recordatorio vigilante de los nuevos poderes fácticos. El equipo de Victoria se movía discretamente. Sus conversaciones con los aldeanos se hacían más largas y profundas, a medida que el miedo inicial daba paso a la confianza. Lee Ban-kwon sentía cómo la arena se escurría entre sus dedos. Pasó la mañana intentando reafirmar su control, visitando las casas de los aldeanos que le debían dinero o lealtad. Pero por primera vez,
Las puertas no se abrían tan rápido. Las miradas que recibía no eran de sumisión, sino de evasión. La gente murmuraba excusas y desaparecía dentro de sus hogares. Su poder, construido sobre la intimidación y la dependencia económica, se estaba desvaneciendo con cada hora que pasaba. La rabia impotente se acumulaba en su interior como una bilis amarga. Alrededor de las 10 de la mañana, la segunda fase del asalto comenzó. Fue una operación dirigida con la precisión de un cirujano por Isabela, la maestra de las finanzas. Su equipo de auditoría, que había pasado la noche analizando los libros fraudulentos de la cooperativa, instaló una serie de mesas plegables y sillas bajo una gran carpa blanca en el centro de la plaza del pueblo. Colocaron ordenadores portátiles, impresoras y sellos de goma, creando una oficina temporal con una eficiencia asombrosa. La propia Isabela se situó en el centro, no detrás de una mesa, sino de pie, con su tablet en la mano, proyectando un aura de autoridad absoluta. Cuando una multitud considerable se hubo reunido, atraída por la actividad, Isabela activó un pequeño pero potente altavoz. Su voz, clara y desprovista de emoción, resonó en toda la plaza. «Atención, residentes del pueblo de Son Tuy», comenzó. «Mi nombre es Isabela Tran. Durante las últimas 12 horas, mi equipo ha completado una auditoría de las finanzas de la cooperativa agrícola de Son Tuy, dirigida por el señor Lee Ben Kwong». Al oír su nombre, Kwong, que observaba desde el borde de la plaza, se puso rígido. «Hemos descubierto», continuó Isabela, su tono tan plano como si estuviera leyendo un informe meteorológico, un sistema de préstamos depredadores diseñado para mantener a las familias de este pueblo en un ciclo perpetuo de deuda y servidumbre. Esto se acaba hoy». Hubo un jadeo colectivo entre la multitud. A partir de este momento, la fundación de la familia Tran asumirá la totalidad de la deuda personal y agrícola de cada residente de este pueblo con la cooperativa. Su deuda con el señor Kwong es, a efectos prácticos, 0. Un silencio atónito se apoderó de la plaza. Nadie se movió. La oferta era tan monumental, tan inconcebible, que la mayoría de la gente no podía procesarla. Sonaba a un truco, una trampa demasiado buena para ser verdad. Miraron instintivamente a Kwong, buscando una reacción. Y Kwong reaccionó. «¡Es una mentira!», gritó, su voz ronca por la desesperación. «Es una trampa de la gente de la ciudad. Quieren que firmen papeles para robarles sus tierras. ¡No les crean!». Sus palabras, que un día antes habrían provocado un miedo obediente, ahora sonaban huecas. La gente lo miraba, luego a la mujer tranquila y segura bajo la carpa, y la duda comenzó a arraigarse. Isabela esperó pacientemente a que Kwong terminara su perorata. Luego, sin reconocerlo, continuó. «Para ser claros, no les pedimos nada a cambio. La deuda será mantenida por nuestra fundación con un 0% de interés. Estableceremos planes de pago flexibles y voluntarios que solo se activarán cuando sus familias sean rentables y puedan permitírselo sin dificultad. Esto no es un truco, es una rectificación». El silencio se rompió. La gente empezó a hablar en susurros excitados. Podría ser verdad el fin de las noches de insomnio, del miedo a que Kwong viniera a confiscar su cosecha o sus animales. Fue una anciana, la abuela Lien, quien dio el primer paso. Su espalda estaba encorvada por años de trabajo en los campos de arroz, y su rostro era un pergamino de dificultades. Su familia tenía la mayor deuda del pueblo, una suma que sabía que nunca podría pagar en varias vidas. No tenía nada que perder. Con pasos temblorosos, se acercó a la mesa principal. Kwong gritó su nombre. «Lien, vuelve aquí. ¡No seas estúpida!». Pero la anciana lo ignoró. Llegó ante un joven auditor de aspecto amable que le sonrió. «¿Su nombre es Tran Thi Lin?», preguntó él cortésmente. Ella asintió, demasiado nerviosa para hablar.
El joven tecleó en su ordenador. De acuerdo. Deuda total con la cooperativa 37 millones de dong. ¿Correcto? Las lágrimas asomaron a los ojos de la anciana al oír la cifra que la había atormentado durante años. Volvió a asentir. El joven tomó un sello de goma grande y lo estampó con fuerza sobre un documento. El sonido resonó en la plaza silenciosa. Luego, giró el papel hacia ella. En grandes letras rojas, se leía, pagado en su totalidad por la Fundación Tran. Guarde esta copia para sus archivos. Señora, dijo el auditor, ya no le debe nada al señor Kwong. Es usted libre. La abuela Lien miró el papel, luego al joven, luego a Isabela. Sus labios temblaron. Las lágrimas que antes eran de miedo, ahora corrían libremente por sus mejillas arrugadas, pero eran lágrimas de pura alegría y alivio. Se inclinó profundamente, una y otra vez, en un gesto de gratitud abrumadora. Esa imagen rompió el dique. Lo que siguió fue una avalancha. Un hombre corrió hacia la mesa, agitando sus papeles de préstamo. Luego una joven pareja, luego familias enteras. En cuestión de minutos, se formó una larga cola que serpenteaba por toda la plaza. El miedo había sido reemplazado por un júbilo contagioso. La gente reía, lloraba y se abrazaba. Mostraban sus papeles sellados como si fueran trofeos de una guerra ganada. Kwong observaba, horrorizado. Intentó acercarse, gritarles, amenazarlos, pero dos de los guardias de seguridad de las hermanas se interpusieron en su camino. No lo tocaron, simplemente se pararon frente a él. Dos estatuas impasibles que bloqueaban su camino. Estaba atrapado, obligado a presenciar el desmantelamiento de su reino en tiempo real. Los aldeanos, sus antiguos súbditos, pasaban junto a él, algunos con miradas de desprecio, otros simplemente ignorándolo, demostrando que ya se había vuelto irrelevante. Su poder económico se había evaporado. Pero Isabela aún no había terminado. Cuando la mayor parte de la multitud había sido procesada, tomó el micrófono de nuevo. Ahora que se han liberado de las cargas del pasado, hablemos del futuro, dijo, y la multitud se calmó de nuevo, escuchando con atención. La pobreza de este pueblo no es un accidente. Es el resultado de la explotación y la falta de oportunidades. Eso también va a cambiar. Hizo un gesto, y uno de sus ayudantes mostró una gran pantalla. En ella aparecieron imágenes y gráficos. Anuncio la creación del Fondo de Prosperidad de Sontui, declaró Isabela. La Fundación Tran invertirá directamente en sus familias. Proporcionaremos semillas de alto rendimiento, equipos agrícolas modernos y fertilizantes orgánicos, todo de forma gratuita para el primer ciclo de cultivo. Un murmullo de incredulidad recorrió la multitud. Además, continuó. Traeremos expertos para capacitarles en técnicas agrícolas sostenibles, que aumentarán sus rendimientos y protegerán su tierra. Y lo más importante, la Fundación Tran se compromete a comprar la totalidad de su cosecha a un precio justo de mercado, un 20% por encima de la media regional. Su éxito será nuestro éxito. Esto fue el golpe de gracia. No era solo la libertad de la deuda. Era la promesa de un futuro próspero. Era un camino tangible para salir de la pobreza. Un camino que no pasaba por el control de Lee Ban-kwong, sino que lo rodeaba por completo. La cola para la cancelación de la deuda se transformó instantáneamente en una nueva cola, aún más entusiasta, para inscribirse en el nuevo fondo. La gente que durante años había vivido bajo el pulgar de Kwong ahora firmaba contratos de asociación con las mujeres que lo habían destruido en pocas horas. El capítulo terminó con una imagen poderosa en primer plano. La larga y esperanzada fila de aldeanos, sus rostros iluminados por la promesa de un nuevo amanecer. En el centro, Isabela observaba la escena, su rostro impasible pero con un brillo de fría satisfacción en su mirada.
y en el fondo, empequeñecido y olvidado. Un Lee Ban Kwong completamente derrotado se daba la vuelta y se alejaba. Ya no era un tirano, era un fantasma, un espectro de un poder que ya no existía. La primera y más importante batalla de la guerra por Son Tui se había ganado. No con armas, sino con libros de contabilidad, sellos de goma y la promesa de un futuro mejor. El amanecer trajo consigo una metamorfosis a Son Tui. El aire, antes cargado de miedo y desesperación, ahora vibraba con una energía constructiva. Grupos de aldeanos, liberados del yugo de la deuda, trabajaban juntos por primera vez en años, no por orden de un tirano, sino por voluntad propia. Limpiaban los canales de riego, reparaban las cercas y hablaban con una excitación contenida sobre las nuevas semillas y el futuro prometido. El nombre de Lee Ban Kwong, si se mencionaba, era con un desprecio abierto. Él, mientras tanto, permanecía encerrado en su casa, ahora una prisión de su propia infamia, observando a través de las cortinas cómo el mundo que había gobernado con puño de hierro aprendía a vivir sin él. Mientras la vida del pueblo comenzaba a sanar, la tercera ola de la tormenta silenciosa se preparaba para golpear. Esta era el dominio de Victoria. Dentro de uno de los todoterrenos negros, transformado en una sofisticada sala de edición móvil, Victoria dirigía a su equipo con una precisión letal. El aire estaba cargado de la intensidad de una sala de guerra antes de la hora cero. En múltiples pantallas se reproducían testimonios de aldeanos, con los rostros pixelados y las voces distorsionadas para proteger sus identidades. Se veían extractos de documentos financieros, resaltados en rojo, que mostraban una clara malversación, y la pieza central un vídeo granulado, grabado con una cámara oculta por uno de los investigadores de Victoria, que mostraba al cuñado del jefe de distrito aceptando un grueso fajo de billetes de un contratista a cambio de una concesión de tierras públicas. «El ritmo es perfecto», dijo Victoria, sus ojos fijos en la pantalla final. La narrativa es clara, comienza con la víctima, revela al tirano local y luego sigue el dinero hasta la corrupción sistémica. Es una historia humana con un gancho político. Es irrefutable. Miró a su editor principal. ¿Está todo listo para la emisión? Listo para salir en todas las plataformas. Victoria, a las 7 en punto, hora local. Será la noticia principal en la emisión nacional de GNN y se publicará simultáneamente en nuestro sitio web y en todas las redes sociales. Victoria asintió, una sonrisa fugaz y peligrosa en sus labios. Bien, láncenlo. A las 7 en punto de esa noche, en millones de hogares, restaurantes y cafeterías de todo el país, el programa de noticias de máxima audiencia de GNN, La Verdad al Descubierto, comenzó su emisión. La presentadora estrella, una mujer respetada por su periodismo incisivo, miró directamente a la cámara. Buenas noches. Normalmente, cubrimos historias de alcance nacional e internacional, pero esta noche les llevamos a un pequeño pueblo, un microcosmos que revela una enfermedad que afecta a nuestra nación. Les llevamos a Son Tui. La pantalla cambió a imágenes aéreas de una belleza sobrecogedora del pueblo, filmadas por el dron de Sofía, antes de cortar a la cara angustiada de una mujer cuya identidad estaba protegida. Nos trataba como a sus esclavos, decía la voz distorsionada. Nuestras deudas eran nuestras cadenas. El reportaje, titulado El Rey Sombra de Son Tui, fue una obra maestra de periodismo de investigación. Desveló metódicamente la red de Kwong, mostró las condiciones de vida empobrecidas de los aldeanos yuxtapuestas a la casa de Kwong, sorprendentemente grande y bien amueblada para los estándares locales. Expuso, con documentos bancarios obtenidos por el equipo de Isabella, cómo los fondos destinados a una nueva escuela y un camino pavimentado
habían sido desviados a cuentas personales y a empresas fantasma. Y entonces llegó el golpe de gracia. El informe trazó una línea directa desde la cuenta bancaria de Kwong hasta la empresa de construcción propiedad del cuñado de un alto funcionario del distrito, el señor Fan. Mostraron el vídeo de la cámara oculta, el intercambio de dinero, la promesa de favores políticos. No era solo la historia de un jefe de pueblo corrupto, era la historia de una conspiración criminal que llegaba a los pasillos del poder regional. El efecto fue instantáneo y explosivo. En las redes sociales, el hashtag #TheCourt, el rey sombra de Son Tui, se convirtió en tendencia número 1 en cuestión de minutos. Los ciudadanos compartían el vídeo, expresando su indignación y exigiendo acciones. Los foros en línea se llenaron de otras historias de corrupción a nivel local, como si el reportaje de GNN hubiera abierto una presa de frustración contenida. Los teléfonos en las oficinas del Comité Popular Provincial y en las agencias anticorrupción del gobierno central comenzaron a sonar sin parar. Otros medios de comunicación, oliendo la sangre, recogieron la historia, citando la investigación de GNN y añadiendo sus propias llamadas en busca de comentarios. La presión sobre el gobierno para que actuara se volvió abrumadora. En su lujosa villa en la capital de la provincia, el funcionario del distrito, el señor Fan, vio el reportaje con un creciente horror. El sudor le perlaba la frente. Su cuñado era un idiota, y Lee Ban-kwong, ese insignificante matón de pueblo, se había convertido en una bomba que amenazaba con destruir su carrera. Mientras tanto, en Son Tui, Lee Ban-kwong estaba sentado solo en su sala de estar, viendo su propio rostro en la pantalla de su televisor. Vio las acusaciones, las pruebas, los testimonios. Su mundo se desmoronaba en directo, en alta definición. El pánico, frío y absoluto, se apoderó de él. Su primer y único instinto fue llamar a sus protectores. Marcó el número de un empresario al que había ayudado a conseguir contratos a cambio de sobornos. La llamada fue atendida al tercer tono. «Hola, soy Kwong. ¿Has visto las noticias? Tenemos que... No sé quién eres», dijo la voz bruscamente. «No vuelvas a llamar a este número». Y la línea se cortó. Aturdido, Kwong marcó el número personal del señor Fan, su principal patrocinador y protector. El teléfono sonó 1, 2, 3, 5 veces. Finalmente, Fan respondió. Su voz no era la del cómplice amistoso, sino la de una bestia arrinconada. «¿Qué quieres?», escupió. «Señor Fan, soy yo, Kwong. Tenemos un problema. La televisión». «Tú eres el problema, imbécil», gritó Fan, su voz temblando de rabia y miedo. «Te lo di todo. Te dejé gobernar ese miserable pueblo, y lo único que tenías que hacer era no llamar la atención. Y ahora has traído un ejército de periodistas a mi puerta. Pero señor, podemos arreglarlo. Usted tiene conexiones. No hay ningún nosotros», rugió Fan. «Estás solo. Eres un cáncer y te voy a extirpar. Aléjate de mí. Si vuelves a llamarme, me aseguraré personalmente de que te pudras en la cárcel por el resto de tu vida». La llamada terminó con un clic final y definitivo. Kwong dejó caer el teléfono. El aparato se estrelló contra el suelo de baldosas, pero él no lo oyó. El único sonido en sus oídos era el eco de las palabras de Fan. «Estás solo». Se desplomó en su sillón, un hombre completamente destrozado. El dinero de sus cuentas bancarias, como Isabela sin duda se aseguraría, sería congelado por la mañana. Su poder sobre los aldeanos se había convertido en cenizas, y sus protectores, los hombres por los que había mentido, robado y extorsionado, lo habían arrojado a los lobos para salvar su propio pellejo. Estaba indefenso, expuesto y abandonado. A pocos kilómetros de allí, en una casa temporal cómoda y segura que sus hijas habían alquilado, Tran Minh Huang veía el final del reportaje. A su lado,
Sus 4 hijas observaban en silencio, cuando la cara de la presentadora volvió a la pantalla para anunciar una pausa. Victoria se giró hacia su padre, buscando su reacción. Juan no sonreía. Su rostro estaba sombrío, pensativo. Miró por la ventana hacia la oscuridad que envolvía el pueblo de Son Tuy. «La verdad es una luz dura», dijo finalmente, su voz tranquila resonando en la habitación silenciosa. «Ciega a quienes han vivido demasiado tiempo en la oscuridad». Hizo una pausa, y luego una leve tristeza entró en su mirada. «Pero es necesaria para que las cosas buenas puedan crecer de nuevo en esta tierra». No había júbilo en su victoria, solo la solemne aceptación de una cirugía dolorosa pero vital. La podredumbre había sido expuesta a la luz. Ahora, solo quedaba extirparla para siempre. La mañana del día del juicio llegó no con un estruendo, sino con el sonido de motores diésel y el crujido de botas oficiales sobre la tierra húmeda. 3 vehículos utilitarios de color verde oscuro, con las insignias del gobierno claramente visibles en sus puertas. Llegaron al pueblo de Son Tuy. De ellos descendió un grupo de hombres de semblante serio, liderados por un inspector de alto rango de la capital llamado Bu. El inspector Bu era un hombre de unos 50 años, con una reputación de ser incorruptible y metódico, la clase de funcionario que los políticos corruptos como el señor Fan temían más que a nada. No estaba aquí por el espectáculo mediático, sino para seguir las pruebas hasta donde quiera que llevaran. La llegada de la autoridad oficial marcó el comienzo del acto final, una ofensiva perfectamente sincronizada en 2 frentes, orquestada por las hermanas Tran. El primer frente fue el legal, liderado por Elena. Se reunió con el inspector Bu y su equipo en una carpa de reuniones profesional que su equipo había erigido. Dentro, el ambiente era frío y formal, no hubo charla trivial. Elena, con una calma glacial que el inspector encontró a la vez admirable y ligeramente intimidante, fue directamente al grano. «Inspector Bu, gracias por venir tan rápidamente», comenzó. «Hemos preparado un resumen de nuestros hallazgos para facilitar su investigación». Lo que presentó no fue un simple resumen, fue un caso judicial completo, encuadernado en 3 volúmenes gruesos. El primer volumen contenía el análisis financiero completo de Isabela, que detallaba cada don malversado, cada préstamo fraudulento y cada soborno, con copias de extractos bancarios y transacciones rastreadas. El segundo volumen era el expediente de Victoria, transcripciones de testimonios de aldeanos, fotografías, el vídeo de la cámara oculta y un análisis de la red política que protegía a Kwong. El tercer volumen, compilado por el equipo de Sofía, contenía estudios topográficos históricos y escrituras de propiedad que probaban de forma concluyente que Lee Van Kwong había anexado ilegalmente tierras comunales y privadas para su propio beneficio. Elena guió al inspector a través de los puntos clave con una precisión clínica. Como puede ver, esto va más allá de un simple abuso de poder a nivel local. Es una conspiración criminal con vínculos directos con funcionarios del distrito. Las pruebas son irrefutables. Estamos preparados para entregar todos nuestros hallazgos y testimonios a su oficina. El inspector Bu hojeaba los volúmenes, su expresión cada vez más sombría. La minuciosidad y la claridad de las pruebas eran abrumadoras. Esta no era la típica denuncia vaga, era una acusación hermética. Levantó la vista hacia Elena, con un nuevo nivel de respeto en sus ojos. «Señorita Tran, el trabajo que han hecho aquí es extraordinario. Esto acelera enormemente nuestro proceso. Procederemos a realizar los arrestos de inmediato». Mientras la maquinaria legal se ponía en marcha para decapitar a la red corrupta, el segundo frente de la ofensiva se desarrollaba en la plaza del pueblo. Este era el dominio de Sofía, y su objetivo no era destruir, sino construir. Frente a una multitud que incluía a casi todos los habitantes de Son Tuy, Sofía desveló su obra maestra, el plan maestro para
Son Tui Moa, el nuevo Son Tui. En una pantalla gigante, las representaciones en 3D cobraban vida. Los aldeanos observaban con la boca abierta cómo sus decrépitas casas de barro eran reemplazadas por viviendas sencillas pero robustas y hermosas, diseñadas con materiales locales sostenibles y con acceso a agua corriente y electricidad. Vieron los planos de una nueva escuela con aulas luminosas y un patio de recreo. Vieron una clínica moderna, un centro comunitario para reuniones y un mercado central limpio y organizado donde podrían vender sus productos. «Y esto no es solo un sueño», exclamó Sofía, su voz resonando con una pasión genuina que contrastaba con la frialdad de sus hermanas. «La Fundación Tran financiará la construcción de todo esto. Y no lo haremos por ustedes, lo haremos con ustedes. Contrataremos mano de obra local, enseñándoles nuevas habilidades. Ustedes mismos construirán su propio futuro». El efecto fue eléctrico. Los aplausos estallaron, atronadores y llenos de una alegría catártica. Los vítores de los aldeanos, el sonido de la esperanza hecha realidad, resonaron en todo el valle. Era el sonido de un pueblo renaciendo. Ese sonido fue la sentencia de muerte para la cordura de Lee Van Kwong. Desde su ventana, lo vio y lo oyó todo. Vio a los investigadores del gobierno entrando en la carpa de sus enemigas. Vio a la gente del pueblo, su gente, vitoreando los planos de un futuro en el que él no tenía cabida. Todo lo que había construido, su miedo, su control, su pequeño imperio, había sido borrado y estaba siendo reemplazado por algo mejor. Su mente, ya frágil por el pánico y el abandono, finalmente se quebró. Un único pensamiento, nacido de la rabia más primitiva, se apoderó de él si no podía tenerlo. Lo destruiría. Con una expresión de locura en los ojos, corrió a su cobertizo y agarró una lata de gasolina y una caja de cerillas. Su objetivo era la oficina de la cooperativa, el símbolo de su poder caído, que contenía los registros en papel que creía que aún podían incriminarlo. Si iba a caer, se llevaría todo consigo en llamas. Salió corriendo de su casa, tropezando y gritando incoherencias. Los aldeanos que estaban más cerca de la plaza lo vieron venir y gritaron alarmados. Corrió como un animal salvaje hacia la vieja oficina de madera, derramando un rastro de gasolina. Pero no llegó muy lejos. Antes de que pudiera sacar una cerilla, dos figuras silenciosas se materializaron a su lado. Eran dos de los guardias de seguridad de las hermanas. Se habían mantenido en un segundo plano durante días, pero nunca habían bajado la guardia. Su intervención fue un ballet de eficiencia brutal. Uno de ellos le quitó la lata de gasolina de la mano, mientras el otro le aplicaba una llave de sumisión que lo derribó al suelo al instante, neutralizándolo sin un solo golpe. Todo ocurrió en menos de 3 segundos, menos de 3. Justo en ese momento, el inspector Bu y 2 de sus agentes, alertados por los gritos, llegaron corriendo. Al ver a Kwong inmovilizado en el suelo y oler la gasolina, comprendieron la situación de inmediato. «Lee Van Kwong», dijo el inspector Bu, su voz dura como el granito, «queda usted detenido por malversación de fondos, abuso de poder, fraude y ahora por intento de incendio premeditado». Uno de los agentes le leyó formalmente sus derechos mientras le ponían las esposas a la espalda. El clic metálico de las esposas al cerrarse fue el punto final definitivo a su reinado de terror. Mientras lo levantaban y lo llevaban hacia uno de los vehículos del gobierno, su mirada se cruzó con la de un hombre que observaba la escena desde la distancia, de pie bajo el viejo árbol baniano. Era Tran Minh Hoang. Era la primera vez que se veían desde la agresión. El rostro de Kwong, ahora una máscara de suciedad, sudor y derrota, se contorsionó de rabia. «Tú escupió, luchando contra los agentes que lo sujetaban. Todo esto es por tu culpa, viejo bastardo.
Debería haberte matado cuando tuve la oportunidad. Juan no respondió a la rabia. Simplemente se acercó lentamente hasta que estuvo a unos pocos metros de él. Los agentes se detuvieron, permitiendo este último momento de confrontación. En los ojos de Juan no había triunfo, ni odio, ni satisfacción, solo una profunda y abrumadora lástima. «Todo esto», dijo Juan en voz baja, su voz teñida de una tristeza genuina por un pedazo de tierra y un poco de orgullo. «¡Qué desperdicio de vida, señor Kwon!». Esa simple declaración, desprovista de malicia, fue más devastadora para Kwon que cualquier insulto. Le robó la última pizca de su ira, dejándolo vacío y tembloroso. Lo empujaron dentro del vehículo. La puerta se cerró y el coche se alejó, llevándose al tirano caído de Son Tui para siempre. Juan se quedó mirando cómo el coche desaparecía, levantando una nube de polvo. A su alrededor, la vida continuaba. Sofía seguía mostrando sus planos a los aldeanos esperanzados. Elena concluía su reunión con el inspector. Victoria lo documentaba todo en silencio. La tormenta había pasado. El juicio había terminado. Y en la tierra limpia y fértil, un nuevo comienzo era, por fin, posible. 6 meses después, el aire en Son Tui ya no olía a estancamiento y pobreza, sino a tierra fresca, cemento nuevo y el dulce aroma de las flores silvestres que crecían en los bordes de los caminos recién pavimentados. El silencio opresivo del pasado había sido reemplazado por una sinfonía de vida, el zumbido de las sierras y el martilleo de la construcción. Las risas de los niños que jugaban en un patio de recreo recién inaugurado y las animadas discusiones de los agricultores en el nuevo mercado de la cooperativa. Son Tui estaba renaciendo. Bajo la meticulosa supervisión de Sofía y su equipo, el plan maestro se estaba convirtiendo en una realidad tangible. La primera fase de las nuevas viviendas estaba casi completa, con techos de tejas rojas que brillaban bajo el sol. La nueva escuela, un edificio luminoso y aireado que llevaba el nombre de Escuela de la Esperanza Trangia, ya estaba llena de alumnos que aprendían con libros nuevos y en ordenadores donados por la fundación. La clínica, atendida por un médico y 2 enfermeras a tiempo completo, ofrecía por primera vez a los aldeanos un acceso real a la atención sanitaria. Pero la transformación más profunda no estaba en los edificios, sino en la gente. Los hombres y mujeres de Son Tui ya no caminaban con la cabeza gacha. Ahora eran socios en su propia prosperidad. Los hombres habían aprendido nuevas habilidades de construcción, trabajando con orgullo en la reconstrucción de su propio pueblo. Las mujeres habían formado una cooperativa agrícola próspera, utilizando las técnicas enseñadas por los expertos de Isabela para cultivar productos orgánicos de alta calidad que se vendían a precios excelentes en las ciudades. La Fundación de Desarrollo de Son Tui, gestionada por un equipo profesional pero supervisada por un consejo que incluía a 5 ancianos electos del pueblo, aseguraba que el progreso fuera sostenible y que los beneficios se reinvirtieran en la comunidad. La justicia también había seguido su curso. Lee Ban-kwong, tras un juicio rápido y muy publicitado, fue condenado a 20 años de prisión por una larga lista de delitos. Sus protectores, incluido el señor Fan, también cayeron. La investigación, impulsada por las pruebas irrefutables de las hermanas Tran, había desencadenado una purga anticorrupción en toda la provincia. La tormenta silenciosa había limpiado mucho más que un solo pueblo. Y en el corazón de este renacimiento se encontraba Tran Minh Huang, en la parcela de tierra de sus antepasados, donde una vez fue humillado, ahora se erigía una casa. No era una mansión ostentosa, sino una obra de arte de la arquitectura sencilla y sostenible, diseñada por su hija Sofía, construida con madera local, piedra del río y grandes ventanales que se abrían a un jardín floreciente.
La casa parecía haber crecido orgánicamente de la tierra. Era un santuario de paz y serenidad. Aquí, Juan había encontrado por fin lo que había venido a buscar. Sus días transcurrían en un ritmo tranquilo. Por las mañanas, cuidaba de su jardín. Sus manos, que una vez firmaron acuerdos de miles de millones de dólares, ahora hundidas en la tierra, cultivando verduras y hierbas. Por las tardes, se sentaba bajo el viejo árbol baniano, no solo, sino rodeado por un grupo de niños del pueblo, a los que enseñaba a leer, a escribir y les contaba historias de sus viajes por el mundo. Ya no era un forastero, ni siquiera el padre de las poderosas mujeres de la ciudad. Era On Juan, el abuelo Juan, el anciano sabio y respetado del pueblo. Un día, una pequeña delegación se acercó a su casa. Estaba liderada por la abuela Lien, la primera que se había atrevido a desafiar el miedo. Con ella estaban otros ancianos del pueblo. Llegaron en silencio y se detuvieron ante su porche. Juan salió a recibirlos con una sonrisa amable. «Abuela Lien, ¿qué les trae por aquí, por favor? Siéntense». Pero ellos no se sentaron. En un gesto que venía del corazón, todos se inclinaron profundamente ante él. «Señor Juan», dijo la abuela Lien, su voz temblorosa de emoción, «hemos venido a pedirle perdón». Juan la miró. Su sonrisa se suavizó. Ese día, continuó la anciana, con lágrimas en los ojos, fuimos ciegos. El miedo y la ignorancia nos convirtieron en monstruos. Le tratamos con una crueldad que nunca podremos olvidar. Le fallamos y le pedimos, desde el fondo de nuestro corazón, que nos perdone. Juan se acercó y ayudó a la anciana a enderezarse. Puso sus manos sobre sus hombros temblorosos. «No hay nada que perdonar», abuela Lien dijo con suavidad. «El miedo puede hacer que la gente buena haga cosas malas. Yo no vi monstruos ese día. Vi a gente que sufría. Ese sufrimiento ya ha terminado. No miremos atrás, a las sombras. Miremos hacia adelante, a la luz que estamos construyendo juntos». Sus palabras de gracia y absolución lavaron la última mancha de vergüenza del alma del pueblo. En ese momento, la curación de Son Tui fue completa. Sus hijas lo visitaban a menudo. Llegaban en sus coches silenciosos, pero dejaban atrás sus roles de CEO, magnate de los medios, genio financiero y arquitecta estrella. Aquí eran simplemente Elena, Victoria, Isabela y Sofía. Caminaban con su padre por el pueblo, escuchando cómo los aldeanos les contaban con orgullo sus progresos. Veían en los rostros felices de la gente el verdadero rendimiento de su inversión. La historia termina en una tarde dorada. Un año después del regreso de Juan, las 4 hermanas estaban de visita. En el jardín, bajo el sol poniente. Juan estaba arrodillado en la tierra. A su lado, una de sus nietas más pequeñas, la hija de Elena. Lo observaba con curiosidad. «Mira», le dijo Juan a la niña, mostrándole un pequeño árbol joven, un limonero. «Tienes que cavar el agujero lo suficientemente profundo para que las raíces tengan espacio para crecer. Y luego, tienes que ser paciente. Tienes que darle agua, sol y cuidado. Y si lo haces bien, un día te dará frutos dulces». Sus 4 hijas lo observaban desde el porche, una silenciosa armonía entre ellas. Vieron a su padre, el hombre que había construido un imperio global, enseñando la lección más simple y profunda de la vida a la siguiente generación. No hablaban de negocios, ni de mercados, ni de política. Simplemente disfrutaban de la paz que tanto había costado ganar. Tran Minh Juan había regresado a Son Tui buscando un final tranquilo para su vida, y en su lugar, había provocado una tormenta que le dio a todo un pueblo un nuevo comienzo. Descubrió que su verdadero legado no eran las torres de oficinas ni las cuentas bancarias, sino la fortaleza y el amor de las 4 mujeres extraordinarias que había criado.
comprendió que el mayor poder no reside en la capacidad de dominar, sino en la voluntad de levantar a los demás. Mientras el sol se hundía tras las verdes colinas, proyectando largas sombras sobre la tierra fértil, Huang y su nieta cubrieron las raíces del joven árbol. Una nueva vida, llena de promesas, acababa de ser plantada en el corazón del renacido pueblo de Son Tui.